Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis visualizando este vídeo. Porque yo sé que hay gente que los ve por la mañana yendo al trabajo, también sé que hay gente que los ve en el trabajo mientras deberían de estar trabajando, y también sé que hay gente un poquito mal que los ve por la noche en vez de estar durmiendo. Así que para todos me presento en este nuevo capítulo del curso de acupuntura tradicional. Vamos a hablar en esta nueva entrega de las teorías del Huang, del Gao y de los Couli, es decir, las membranas, el tejido graso y las cavidades internas. Y es muy importante porque de alguna forma en los Couli es donde se van a producir todas las reacciones de la acupuntura. Pero bueno, me gustaría también decirles que este trabajo en concreto lo saco de mi maestro, aunque ya fallecido, el doctor Giovanni Maziocia, del cual yo aprendí muchísimo y es de uno de los cuales más me fundamento yo en mis trabajos. Luego también quiero comentarles algún comentario de alumnos que me habéis mandado. Por desgracia, hay semanas que no puedo subir los vídeos, pues por diferentes motivos. Muchos vosotros supongo que sabéis que viajo mucho y a veces por culpa de esos viajes pues no puedo hacer la entrega semanal. Así que pido disculpas porque no puedo hacer a veces la entrega semanal. Mi objetivo es toda la semana subir un vídeo, ¿ok? Pero no todas las semanas puedo porque, por desgracia, por el mundo no hay siempre buenas conexiones o no tengo el tiempo necesario. Pero bueno, vamos directamente al tema de la clase de hoy. Por supuesto, los que me estén descubriendo ahora, yo les pediría que se fueran al primer capítulo. En este hay como una serie que pone curso de YouTube. Váyanse ahí y véanlo, ¿vale? Desde el primero hasta el de hoy. Así que vamos a ver. Este capítulo de hoy, un capítulo que nos va a hablar sobre todo de las tres estructuras, las tres texturas, que serían los Huang, las membranas, los Couli, que serían las cavidades, y el Gao, que sería el tejido graso. Si nos vamos al capítulo anterior, nosotros en el capítulo anterior hablábamos del Sanjiao, y el Sanjiao era un órgano sin forma que de alguna forma se manifestaba gracias a gracias a su acoplado. El acoplado del Sanjiao es el maestro corazón. Y el maestro corazón tenía que ver con las fascias, ¿verdad? Bien, pues si nos damos cuenta ahora, nos está hablando el Huang, que son las membranas, y el Couli, que son las cavidades y texturas, es decir, lo que hay entre las membranas. De alguna forma, los Huang y los Couli nos estarían hablando del maestro corazón y del Sanjiao a nivel estructural. Fijaros lo que dice, ¿no? La medicina china con respecto a esto. Los Huang son las membranas y dice, se encuentran en las cavidades abdominales y en las fibras musculares. Claro, las fibras musculares, pues díganme ustedes, son todo tenemos fibras musculares por todo el cuerpo, y las fibras musculares lo que tienen es una membrana. Esa membrana, estamos hablando de fascia, tejido miofascial, y es importante entender que no solamente estaría en los tejidos musculares, sino estaría prácticamente envolviendo todos los órganos, huesos, etcétera. Y es enviado, sigo, ¿no? Según las cuestiones simples. Cuando el ki fluye al intestino grueso, este es enviado a las membranas. El origen de las membranas está en el ombligo, es decir, el origen de las membranas se encuentra en el ombligo. Y esto es importante porque si nosotros nos vamos a la formación de nuestro organismo, según la medicina china, nosotros nos empezamos a formar en el abdomen, sobre todo en el ombligo, generando los pacuas, es decir, los 8 vasos maravillosos o los 8 campos de fuerza por los cuales se va a generar y a estructurar todo el organismo. Y esto es muy importante porque, de alguna manera, se está formando todo el organismo a partir de los meridianos maravillosos, los 8 pacuas. Si a alguien le interesa saber más sobre esto, le recomiendo que entre en mi página, en la tienda, porque hay un libro que yo escribí hace tiempo que se llaman los campos morfogenéticos y los meridianos. Es un libro un poquito avanzado donde yo voy a explicar un poco cómo se forma el cuerpo a través de los meridianos, pero bueno, no es el tema de hoy.
Siguiendo los apuntes, vamos a ver que en medicina tradicional china se consideran que hay 5 tipos diferentes de tejidos. Cada tejido se asocia a un órgano, ¿ok? Y esto de alguna forma es importante porque luego cuando nosotros entendamos en cursos más avanzados la morfogénesis, ¿no?, de todo el organismo, pues saber las correspondencias que hay entre órganos orientales y tejidos nos va a dar un entendimiento de la estructura bioenergética de los 5 elementos y cómo estos se asocian o se relacionan con ciertos tejidos. Sobre todo porque también nos va a hacer entender cómo una patología, por ejemplo, pulmonar, se puede manifestar en un problema, por ejemplo, dermatológico. Porque, por ejemplo, vamos a ver, el pulmón se asocia con la piel, el bazo se asocia con los músculos, el hígado se asocia con los tendones, el corazón se asocia con los vasos sanguíneos y los riñones se asocian con los huesos. Bueno, ustedes ahora, a lo mejor que están empezando el curso, no entienden muy bien estas asociaciones, pero esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en las enfermedades renales vamos a ver que vamos a tener problemas con el tejido óseo, por ejemplo, la osteoporosis. En las enfermedades de corazón vamos a tener problemas de arteriosclerosis, por ejemplo, problemas de hipertensión, por ejemplo, etc. Los problemas de hígado, pues por ejemplo, vamos a tener problemas con tendinitis crónicas o, por ejemplo, con fibromialgia por el bloqueo de hígado. Claro, estas cosas ustedes, ahora que están empezando, no pueden entender todas estas relaciones porque nos faltan unas teorías muy interesantes que iremos dando a lo largo del curso. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, cuando tenemos un niño pequeñito que tiene, por ejemplo, diarrea, tiene problemas intestinales, el intestino delgado, pero grueso, se asocia al pulmón. Muchas veces se le intenta tratar esa diarrea y entonces vamos a tener problemas en la piel. O por ejemplo, muchas veces vamos a ver niños que tienen una bronquitis o que tienen un pequeño asma, se le da un corticoide y entonces le aparece un sarpullido en la piel, un eczema. ¿Por qué? Porque piel, pulmón, intestino grueso están relacionados según la medicina china y entonces nosotros podemos ver cómo hay patologías que avanzan hacia un tejido o hacia otro dependiendo si mejora o empeora. Normalmente en medicina china nosotros siempre vamos a regular, no vamos a tapar síntomas, porque si tapamos síntomas, esos síntomas se van a desviar a los tejidos en los cuales están comunicados. Claro, y este entendimiento de cómo todos los órganos están relacionados solamente lo explica la medicina china, ¿ok? Y es importante que lo entendamos. Bueno, a ver, hablo de la medicina china, hay otras técnicas como la ayurvédica o como otras escuelas que evidentemente también tienen correlaciones de este tipo. La naturopatía de toda la vida. Yo como naturópata también entiendo cuáles son los órganos emultorios y cómo estos se relacionan con diferentes órganos internos, ¿no? Pero estamos hablando de medicina china, ¿ok? Bueno. Luego tenemos 7 capas, ¿no? 7 capas energéticas. Es decir, de alguna forma los tejidos también se van... esto suena mucho a la teoría de la homotoxicología. Es decir, de alguna manera, nuestros órganos van sufriendo de forma, vamos a decir, de menos a más. Y la patología, cuando está en una capa más profunda, evidentemente va a ser un problema mayor que si está en una capa más superficial. Entonces, bueno, pueden entrar en los apuntes y pueden ver un poquito, pues, dónde estarían esas capas reflejadas, ¿verdad? Y así ya, pues, ir entendiéndolos, ¿no? Pero bueno, lo que nos viene a decir es que de la piel vamos a tener afecciones o pueden esas afecciones irse a los canales Luo. Los canales Luo os tendré que explicar un poquito cómo funcionan. Luego afectarse los músculos a los canales musculares o tendinomusculares. Las membranas y tejidos grasos o tendones van a afectar a lo que se llamarían meridianos principales y los vasos sanguíneos u huesos van a afrontar a los canales Luos profundos. Pero bueno, sobre la teoría de los meridianos todavía no hemos hablado, con lo cual aún esto lo dejo caer y luego más adelante se le dará más sentido. Uno de los problemas que tenemos los profesores de acupuntura es que muchas veces tenemos que explicar cosas porque la medicina china se tendría que estudiar varias asignaturas al mismo tiempo y muchas veces eso no sucede. Por lo tanto, tenemos que decir cosas que aún no hemos explicado y que cuando llegue ese tema el alumno las entenderá mejor.
¿Ok? Pero bueno, vamos a ir comprendiendo. Siguiendo con la idea de las membranas, me gustaría decir que las membranas tienen tres funciones principales. La primera, anclan, es decir, sujetan lo que hacen las fascias. Sobre todo, Maciocia habla del abdomen, es decir, anclan las cavidades abdominales, intestino grueso, intestino delgado y órganos internos. Por otro lado, conectan los tejidos entre sí. Esto también lo entendemos a través de la teoría de Maestro Corazón y Sanjiao. Y por otro lado, envuelven a los órganos. Estaríamos hablando de las fascias y del líquido intersticial o los espacios de Pischinger que hay entre las fascias. Bueno, a mí me gustaría señalar que es de gran importancia, ¿no?, que entendamos que la energía del abdomen, la energía que se genera en el abdomen, que tiene que ver con el Sanjiao medio, que tiene que ver con la energía digestiva, no solamente circula por los meridianos principales, sino que también lo hace a través de las membranas, y en concreto por dos meridianos maravillosos, que serían el Chongmai y el Renmai, quien controlan las membranas abdominales. ¿Ok? Giovanni Maciocia en este caso atribuye los puntos acupunturales del abdomen a las membranas. Y por eso él dice que el Deki, la búsqueda del chi en el abdomen, es distinto que la búsqueda del chi o el Deki en las extremidades. En este caso, el estímulo es lento y la corriente va de una forma muy sutil. De hecho, encontrar el Deki en el abdomen va a ser muy complicado, y sobre todo si la persona es obesa. Bueno, los puntos para estimular las membranas del abdomen serían: el punto yuan de las membranas es el 6 Renmai, y el punto yuan del tejido graso, es decir, el Gao, en este caso sería el 15 Renmai. El espacio entre el corazón y el diafragma se llama Gao Huan, y en este lugar es donde se asientan las patologías crónicas y de más difícil curación. Evidentemente la tradición no hablaba de oncología ni de procesos tumorales, pero todos sabemos que los tumores hepáticos, pancreáticos, estomacales, intestinales, son de un tratamiento más complicado que otro tipo de tumores. Pero bueno, estaríamos hablando de que ellos no hablarían de procesos oncológicos, sino que hablarían de quistes duros o blandos. Y evidentemente, cuando tenemos una afectación en estos órganos tan importantes, pues es muy difícil solamente con la acupuntura pues poder remediarlos. Por eso ellos hablaban de esa dificultad. ¿Okay? Las membranas, me gustaría decir que ocupan el espacio entre la cavidad abdominal y los músculos abdominales. Estas, junto con el tejido graso, es decir, el Gao, completan el mapa de anatomía de la medicina tradicional china. Son todos los tejidos que rellenan la cavidad abdominal y rodean los órganos con la fascia superficial y profunda, el peritoneo. ¿Ok? Las membranas también están relacionadas con el Sanjiao, como hemos dicho anteriormente, ya que responden a la circulación del chi y los líquidos o tejidos, bueno, los líquidos internos a través de todo este entramado de órganos, ¿no?, o de tejidos. Bueno, también me gustaría decir otros puntos, Juan, ¿vale? Otros puntos que intervienen. Por ejemplo, el riñón 16 es el punto de transporte de las membranas, es importante. La vesícula biliar 43 es el punto subdorsal del Gao Huang, ¿ok?, de la cavidad abdominal, la central. Bueno, el 51 vejiga es la puerta de las membranas. El 53 vejiga es la membrana de la vejiga. Y el punto Huangmun, pues un punto extra, está relacionado con la recolección o la interacción de todas las membranas. Así que bueno, ahora me gustaría hablar un momentito del tejido graso, ¿vale? El tejido graso es el Gao. El Gao muchas veces es importante que entendamos que todos nuestros órganos internos tienen que estar rodeados de grasa, pero claro, de una capa suave de grasa, no una capa espesa o una capa grande que va a generar humedad interna. Por eso los órganos o todo nuestro tejido tiene que tener grasa, tiene que tener Gao, porque el Gao, de alguna manera, es energía que nuestro organismo almacena. Ahora, de ahí a tener una obesidad, no. Y tener los órganos grasos, no. Porque ahí lo que estamos generando es humedad interna. Hay un punto, como hemos dicho anteriormente, que va a ir muy bien para el Gao, para eliminar esta humedad orgánica o grasa, que sería el 15 Renmai. Me gustaría también señalar que el Gao o la grasa
es un órgano realmente endocrino y que si bien funciona, tiene unas funciones óptimas, cuando nosotros tenemos un sobrepeso, lo que vamos a tener siempre es un proceso inflamatorio crónico. Y me gustaría señalar que el 15 Red Mile, un punto que vamos a tener aquí en el abdomen, es un punto muy, bueno, el abdomen un poco más arriba, es un punto importante para los procesos inflamatorios que tengan que ver con un aumento de grasa. Es decir, ustedes piensen que las personas que tienen sobrepeso realmente manifiestan un estado de inflamación crónico. Esto no lo voy a hablar en este curso. A los que le interesen conocer la acupuntura científica, les recomiendo que compren también el libro de acupuntura científica basada en la psiconeuroendocrinoinmunología. Y ahí ustedes van a entender cómo la grasa, las peptinas, cómo las leptinas, cómo van a generar procesos inflamatorios crónicos. Pero bueno, no es el momento. Y luego ya para terminar, me gustaría señalar los Cowley o las cavidades. Este Cowley realmente lo que son los líquidos intersticiales que hay entre las fascias y los órganos. Y es importante porque en estos líquidos, en estos espacios, es donde se va a producir realmente todas las actividades fisiológicas. Mirad, nuestras células son unas bolitas, ¿verdad? Unas esferas. Bueno, no son esferas, depende de qué tipo de célula. Pero ellas tienen un medio interno, y ese medio interno está lleno de orgánulos y estructuras internas muy importantes. Esas estructuras internas muy importantes se comunican con el núcleo, y en el núcleo está la información que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Bueno, la membrana de la célula realmente tiene unos receptores. Esos receptores, que son proteínas de superficie, sinapsan o bueno, enlazan o ligan con proteínas o sustancias que están en el espacio intersticial, que serían los Cowley. Entonces, en los Cowley realmente hay una serie de moléculas que comunican con la membrana, y esta membrana comunica con el núcleo, y el núcleo genera nuevas proteínas que tendrán que hacer nuevas funciones. Por lo tanto, el Cowley es el espacio más importante de nuestro organismo, porque si hay noxas, hay detritus, hay radicales libres, hay sustancias tóxicas, ¿no? De alguna forma van a saturar la comunicación en la membrana celular, y esto va a generar patologías crónicas. Por lo tanto, la acupuntura, de alguna forma, actúa sobre los líquidos intersticiales a través de modulaciones endocrinas, inmunológicas y nerviosas. Y eso lo tenemos que saber, aunque, repito, esos son temas de otros apuntes. Y aquí me gustaría hablar un poquito de algunos puntos que tienen que ver con las membranas, los Cowley. Es decir, perdón, los Cowley, los espacios intersticiales. Mirad, cuando hablamos de espacio intersticial, sobre todo los Cowley, se hablaba del espacio que había entre la piel y los músculos. Evidentemente, si nosotros hoy con la tecnología que sabemos que los Cowley no solamente están entre la piel y los líquidos, sino que son los espacios que bañan todas las estructuras orgánicas, porque las fascias las tenemos por todo el cuerpo. Entonces, me gustaría hablar que en este espacio es irrigado y nutrido por los canales superficiales. Si los factores patógenos, es decir, virus, bacterias, microorganismos, entran en los Cowley, va a haber una reacción de defensa, y ahí es donde se van a producir todas nuestras reacciones defensivas o infecciosas. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos cómo mejorar nuestro sistema defensivo, porque esto siempre va a suceder en los Cowley, ¿ok? Porque bueno, si la bacteria, organismo o virus ya entra en la célula, pues evidentemente ahí ya no vamos a tener una respuesta de superficie, lo que nosotros llamamos una reacción de Wecke. Una reacción de Wecke es una reacción inflamatoria, aguda, ¿vale? Mientras que cuando ya tenemos una afección interna, donde ya vamos a tener afectación celular ya más profunda, ahí va a entrar nuestro sistema inmunológico adquirido, ¿ok?
ya hay dos modificaciones, es decir, por un lado tenemos nuestro sistema inmunológico natural y por otro el adquirido. El natural, que responde a la inflamación, es el que se da en la superficie, en los Cowley, mientras que el adquirido ya vamos a tener que tener una respuesta más interna. Ya tendríamos el Yang Wei y el Yin Wei. El Yang Wei tendría más una respuesta aguda, natural, por los Cowley. Y el Yin Wei una respuesta crónica, más profunda, por los canales más internos. Y ahí ya tendríamos que hablar de inmunidad adquirida. Bueno, para consolidar la piel y los músculos y así aumentar la respuesta de defensa, tendríamos el 9 de pulmón, el 4 intestino grueso y el 13 de vejiga. Son puntos muy importantes. El Taiyuan, el Egu y el Fei Shu. ¿Okay? Esos 3 puntos van a ser muy importantes. Por otro lado, si nosotros tenemos un bloqueo de nuestras defensas y los Cowley que están cerrados y queremos expulsar el factor patógeno hacia afuera, entonces puntuaremos el 7 de pulmón y el 4 intestino grueso, ¿vale? El Liqi y el Egu. Son 2 puntos importantes que, de alguna manera, van a ayudarnos a sacar el calor interno. A veces, cuando yo tengo, por ejemplo, cuando yo me estoy resfriando, que tengo un ataque de viento frío, viento calor, yo puedo mejorar mi sistema defensivo con, en este caso, el Taiyuan, el Egu y el Feng Shui. Pero, si yo tengo fiebre, pero no sudo, lo tengo bloqueado y no puedo sacar mis factores patógenos hacia afuera, entonces en este caso sería el Liqi y el Egu, es decir, el 7 pulmón y el 4 intestino grueso. ¿Por qué? Porque eso me ayudaría a abrir los vasos y poder sacar el factor patógeno hacia afuera y aumentar así la sudación y bajaría la fiebre. Bueno, espero que la clase de hoy les haya gustado y a partir de ahí pues puedan visualizar otros vídeos que les voy a ir compartiendo. Así que ha sido un placer estar con todos ustedes.